¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es 8 de noviembre del 2022 y hoy toca, junto con mi coanfitriona Mili Sánchez, Mili, grabar el episodio número 13 de Psicosofía. Así Yo no es. quiero ser supersticioso porque eso siempre me da mala suerte, pero la tristecafobia, el miedo patológico al número 13 está muy extendido. Sí, Me dices que para ti es número de buena suerte. sí, Pues jugué con ese número, voleibol, todos los años que jugué era mi número en el uniforme. nunca quedaron campeones, pero siempre han eliminado de inmediato. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, lo importante es la actitud. Ah, Sí, en Estados Unidos los edificios rascacielos carecen de sí, piso de ese número piso, 13. es verdad. Muchos aviones y barcos no tienen, bueno, distintas naves carecen ya sea del asiento número 13 o en un transatlántico el camarote número 13. Ujú. Teatros y cines no tienen butaca número 13. Los gringos, perdón, por el prejuicio, no predomina precisamente la alta cultura entre el común de ellos, y algunos suponen que esto viene de que estuvo a punto de morir la tripulación del Apolo 13, pero esto es muy anterior, ¿eh? Esto está muy estudiado, está Desde antes. documentado y se asocia normalmente con la última cena, Mili. En la Ujú. última cena, 12 apóstoles más Jesús el Maestro coincidieron y al poco tiempo dos personas murieron. Jesús en la cruz y Judas Iscariote se suicidó. Y siglos después, ya en la Edad Media, cuando había una reunión y coincidían 13 personas, la gente supersticiosa decía, tenemos que deshacer de inmediato el número 13, porque si no, dos de nosotros vamos a morir muy pronto y de manera dolorosa. Mm. Bueno, pero supersticiones a un lado, Pero estamos estaba muy, aquí yo era muy en psicosofía, picada. en psicosofía número 13. Espero que Así sea es. de buena suerte. Y superstición viene de cargar algo que no necesitas cargar. Tenemos que soltar lastres, dejar caer los fardos porque nos, nos agobia a veces cosas que no tienen por qué agobiarnos, nos la pasamos cargando preocupaciones y claro, la ansiedad que conllevan, prejuicios, introyectos, grabaciones, malas creencias y de pilón, supersticiones. Pero Ujú. superstición es lo que está arriba de, sin necesidad de estar arriba No de. sabía. Sí, Ujú. y fíjate, yo siempre pienso mucho en una frase de Jean-Paul Sartre en una obra de teatro Ujú. que se llama Puerta Cerrada, donde uno de los personajes de esta obra de teatro de Sartre dice, el infierno son los otros. Claro que, dependiendo la actitud, pues los demás pueden ser percibidos como el infierno. A mí en lo personal, para mí el infierno es andar a las carreras, andar contra reloj, andar Ujú. Con deprisa. prisa, prisa And- innecesaria. bueno, a veces sí es necesaria, no te Bueno, queda de otra sí, y no depende de uno. tienes Y razón. ahorita, pues yo andaba en las carreras, hoy no medité y casualmente quedamos que íbamos a hablar de meditación. En cambio, cuando llegué, aquí estaba Mili ya casi levitando, con la, Más bien quedándome dormida. con la esclerótica bien marcada, es decir, la parte blanca del ojo acá, estaba Od Mane Padme Hum, Od Mane Padme Hum, ya levitando. Bueno, lo que a mí me falta es claridad, ella lo va a tener de sobra. Mm. Bueno, ya en serio, ¿cómo estás, Mili? No, bien, muy bien. Creo que, sí, bueno, encantada primero con la introducción, porque no conocía de dónde venía la palabra superstición y justo acordando contigo que a veces hay prisas necesarias, otras innecesarias y finalmente, pues cuando propusiste que platicáramos de meditación, me gustó que leí por ahí que era como que no hay una mala meditación, que no existe tal cosa como una mala meditación y que a veces nos preocupamos de estaré meditando bien, estaré meditando mal. Dice, la única mala meditación es la que no se hace. Y entre más prisa tengas, más es importante detenerte a esa pausa
a ese momento de estar en el ahora. Y, y yo creo que va a ser interesante que platiquemos cómo a veces tenemos como algunas falsas ideas de que meditar es difícil, cuando meditar más, no es tanto difícil, lo difícil es hacerlo de forma constante, ¿no? Y bueno, encantada de que podamos platicar de ese tema y de lo que es la meditación, que es justamente poder estar en el ahora, incluso en medio de las prisas, ¿no? Como que a veces creemos que para meditar tiene que ser en un lugar específico, con una postura específica, y es cierto que vamos a ver que hay muchas formas de meditar y en algunos casos va implícita una parte religiosa, pero realmente los beneficios de la meditación vienen de esta parte de aprender a estar en el momento, incluso en medio de la prisa. Hay una película por ahí que no sé si has escuchado, o bueno, escuchado, visto, basada en un libro que es la de Comer, Rezar y Amar. ¿Cómo no? Sí. Y se puso como muy de moda. Entonces me acuerdo que mucha gente me decía, es que qué padre, yo me voy a ir para acá y me voy a ir para acullá. Y lo platicábamos en alguna vez. Y yo Ujú, decía, no tengo nada, absolutamente nada en contra de ese tipo de aprender a meditar. Se me hace que si tienes ujú. esa oportunidad hay que aprovecharla. Pero también el reto está en cómo medito y aprendo a estar en el ahora, incluso en medio de la prisa cotidiana. Eso se me hace así como porque claro que si me voy a un monasterio con paisajes hermosos, el mismo ambiente te jala, el grupo te jala, el contexto te jala, pero también a veces la inercia, la mecanicidad del día a día nos jala y cómo poder hacer una pausa para estar y darnos cuenta de que la meditación la podemos hacer en cualquier actividad. La meditación puede ser en movimiento. Efectivamente. Jerónimo Nadal, un jesuita casi de la segunda generación, digo casi porque sí conoció a los padres fundadores de la Compañía de Jesús, decía que tenemos que ser contemplativos en la acción. No estamos como para fugarnos del mundo como tanta gente lo hizo y lo hizo y qué bueno que pudo hacerlo. Nosotros en la sociedad actual pues vivimos en una vorágine y hay factores, hay circunstancias que a veces nos apresuran y de todos modos tenemos que lograr la quietud, tenemos que encontrar el silencio. Y a propósito de silencio, frase de Tony de Melo, para orar bien es tan bueno el mercado más bullicioso como el templo más silencioso, porque el verdadero silencio no es la ausencia de ruido, sino la ausencia de ego y de apegos. Entonces la oración y la meditación, la contemplación, la introspección, la oportunidad para la recreación, todo junto es algo que necesitamos cultivar. De hecho, las circunstancias nunca están dadas. No. Siempre tenemos que crearlas y Sí. no nos damos cuenta de eso. O por lo menos permitir que con una actitud correcta de que se presenten las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, en medicina se dice que tu organismo, cuando le procuras lo que requiere, tiende a sanar solo, pero no le damos tiempo, ¿no? Eh, maestros de fisiculturismo le dicen a los muchachos que quieren quemar etapas y que van 2, 3 veces al día al gimnasio, que tan importante como el ejercicio y la nutrición es el descanso Así adecuado, es. porque es entonces cuando se logra la hipertrofia que están buscando. Y yo, fíjate, leyendo sobre gente como Albert Einstein valoraba mucho su silencio, su tiempo de desconecte y también su tiempo de conecte a solas. Le gustaban las caminatas, todos los días tenía que caminar, todos los días procuraba silencio. Ah, y era muy dormilón y aparte dormía siesta, que para muchas personas la siesta es una pérdida de tiempo. Pero John Medina, por ejemplo, el que escribió las reglas para sacar provecho del cerebro, Brain Rules, es un título más lacónico en inglés, insiste en la importancia de tener la cantidad y la calidad de sueño, y podríamos decir de descanso.
Entonces, algo que a mí me ha servido, yo no duermo siesta, pero cuando tengo tiempo, que no siempre lo tengo, o a veces no me lo sé dar, o a veces cometo errores, y varias veces. A veces, por ejemplo, tengo hambre de escuchar un documental y en lugar de meditar me pongo a escuchar un documental y yo sé que voy a estar mal un día, 2 días porque no medité lo que mi organismo está acostumbrado a meditar. Pero a mí, en lo personal, me ayuda mucho en la tarde, antes de venir a mi segunda etapa de jornada laboral, desconectarme media hora y estar meditando. Y puede ser algo tan simple como estar con la espalda recta y sentir la respiración. No controlarla, no es pranayama, no es esta integrante o componente del hatha yoga donde se controla la respiración, que eso es respetabilísimo. Claro. Y hay gente que lo hace muy bien. Yo simplemente siento mi respiración y se va ralentizando mi organismo, se va clarificando en la medida de lo posible mi mente y cobro ánimos y recupero energía para encarar con la mejor actitud lo que resta de la jornada. Siento que me sirve. Alguien dirá, es efecto placebo. Bueno, pues será efecto placebo, pero ese efecto placebo me hace mucho bien y normalmente cuando tengo un buen desempeño, pues se debe a que también tuve el cuidado necesario. Claro. El autocuidado. El autocuidado. Yo creo que no es un efecto placebo, está científicamente, se han hecho estudios Sí, con, con personas que sí tienen una disciplina constante de la meditación. Yo creo que he tenido la fortuna de convivir con gente que medita de forma regular, algunos porque es su práctica espiritual, otros porque han encontrado muchos beneficios para toda la parte que tiene que ver y que está científicamente comprobada, que la gente que medita fortalece su cerebro y se fortalece todo lo que es el córtex prefrontal, que ya hemos platicado en algunos episodios de psicosofía, de cómo acá está pues toda la parte racional, la parte de las funciones ejecutivas, de la voluntad, del control de impulsos. Entonces, cuando meditamos, afectamos e impactamos para bien la neuroplasticidad del cerebro. Y entonces esto ya se ha visto en estudios de que realmente meditar va teniendo un impacto en la plasticidad y en la flexibilidad del cerebro, y un cerebro que no está rígido, sino que es moldeable, que se presta a nuevos aprendizajes, va a estar menos ansioso, más saludable, más capaz de enfrentar el día a día. Y por eso yo pienso que si tú te das esos espacios de meditación, mis respetos, yo he pasado por etapas, ¿eh? O sea, el primer acercamiento que tuve fue hace ya en mis veintes, que tuve oportunidad de ir a retiros de meditación zen. Sabemos que en Oriente, pues la meditación es milenaria, claro. mientras en Occidente, pues tenemos apenas 100 años más o menos que empezamos como a conectar con lo que son las prácticas meditativas. Y cuando tuve esa experiencia, nos decían mucho la importancia de la constancia y estando ahí, pues el grupo te jala, hacíamos sentadas de media hora y luego después continúas con actividades en donde sigues en un estado contemplativo, pero el reto es, como decíamos, sales de ahí y volverte a sentar y hacer la práctica, no has, pues había momentos de mi vida que estaban muy constantes, momentos donde no. Y yo he platicado con la gente que medita y no sé cómo haya sido para ti, pero para muchos es como un momento donde de repente en tu vida estás más metido en eso, momentos donde no tanto. Y después tuve como contacto con lo que es el mindfulness, que habla de meditar más desde una parte muy para principiantes, de no tiene que ser en una postura específica, con una práctica espiritual específica, ni necesariamente tiene que ser media hora y que se puede ser 5 minutos, pero si va a ser 5 minutos, sé constante con esos 5 minutos para la vida que decías tú que llevamos en esta vorágine.
A veces ni esos 5 minutos nos damos. Tontamente, que estamos queriendo tumbar tantos árboles, valga la metáfora, que no le Ujú, sacamos filo al hacha, ¿verdad? ujú, Por ujú. eso el séptimo hábito de la gente altamente efectiva es sacarle filo al hacha o a la sierra, según sea la traducción, pero eso significa también recrearnos, es decir, volvernos a crear, darnos mantenimiento, refrescarnos, resetearnos, valga el anglicismo, Ujú, y eso es muy necesario. Yo parto de un principio simple, y más que simple, simplista. Cuando te sientes bien, ujú, tiendes a actuar bien ujú. y relacionarte bien y a vivir bien. Cuando te sientes mal, enojado, enfermo, muy triste, desesperado, movido por, como diría el fundador de los jesuitas, por malos espíritus, que no es en el sentido mágico, espiritual, pobre, no, no. Eh, eh, Cuando te sientes mal, es más fácil que te comportes de manera negativa, Ujú, seas dañino, seas pernicioso, contamines las relaciones en las que te involucras, etcétera. ujú. Entonces, de hecho, yo sé que no está de moda hablar de deberes ni de obligaciones, pero si hubiera un deber, sería el deber de cuidarnos A nosotros a mismos. nosotros mismos y tratar de sentirnos bien, porque cuando tratamos de sentirnos bien, automáticamente nos relacionamos mejor con los demás Sí. y tenemos un mejor desempeño. Y esto que dices de que está muy estudiado es cierto. Herbert Benson en Harvard y luego John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, pero muchos otros han estudiado en condiciones rigurosas de laboratorio los beneficios de la meditación. Ujú. Y Sea cual sea sí, lo que con mismo la que te sientas afín. Ujú, yoguines de Hatha Yoga, que ujú, monjes zen del budismo propio de ujú, Japón, que se ujú. practica en todo el mundo, pero allá floreció, o, ¿cómo se llama? Lamas, obviamente tibetanos, han demostrado que tienen efectos muy benéficos en todo su Sí, organismo. en Y eso todo. está documentado, se ha comprobado. Y también mucha gente piensa, yo me acuerdo de un compañero tuyo, no digo nombres, que en alguna ocasión yo les leí un cuento allá por el 94, un cuento mío, donde habla de la importancia de la meditación, y ese compañero que pertenecía o pertenece a una orden católica muy conservadora, decía, es que usted está fomentando el orientalismo, está fomentando religiones de la India. Dije, la meditación no forzosamente está casada Con con la la religión. religión. Eh, Correr, hacer ejercicio aeróbico, nadar, baile aeróbico, practicar gimnasia, nada, practicar un deporte de conjunto como básquetbol, fútbol, voleibol, otros como tenis, frontenis, squash, el que tú quieras. Ujú, Claro que te dan condición física, ¿no? claro, Incrementan tu vitalidad. así es. Alguna de esas prácticas deportivas, alguna de esas prácticas de ejercicio físico están casados con una religión o con una nacionalidad o con una clase social. Ya se ve que hay deportes más elitistas como el golf, Ujú, pero cualquier persona que practique, por ejemplo, salir a correr, ujú. va a mejorar su condición cardiovascular, se va a oxigenar mejor su cerebro, su organismo después de unas semanas va a estar funcionando mejor, va a aumentar sus expectativas de vida, en fin, el ejercicio no depende de creencias religiosas, ni de nacionalidades, ni de ocupaciones. Lo mismo pasa con la meditación, Así es. aunque ciertamente sean budistas o brahmanistas, las figuras por antonomasia de la práctica de meditación, pues hay meditación cristiana y hay meditación que un ateo, un agnóstico, un libre Ujú. pensador, un escéptico duro, también se puede Claro, beneficiar. Mira, claro. por ejemplo, Yuval Noah Harari, el gran historiador es judío, es israelí, pero hizo su doctorado en Oxford, el autor de Homo Deus y de Sapiens y de otras obras. Él es ateo y dice que todos los días tiene que meditar
y una vez al año se va más de un mes a un retiro de meditación. Ujú. Él practica una peculiar forma de meditación oriental, pero él está convencido que cualquier práctica meditativa te ayuda. Completamente de Tú acuerdo. jugabas voleibol y Ujú. tenías en tu playera el número 13, el número de la buena suerte para ti. Eh, eh, pero el voleibol, yo sé que después has corrido, has sido senderista y has practicado otros deportes. El mismo voleibol mejoró tu condición cardiovascular, Claro. la tonicidad de tus músculos, te despejaba la mente, Ujú. en fin, tenía muchos Así beneficios. es, así es. Entonces, alguien puede La practicar una forma de meditación, otras personas otra, otra, y de todos modos se encuentran recibir beneficios. beneficios. Completamente de acuerdo. Ujú, Yo veo desde el punto de vista psicológico los pacientes que me han tocado acompañar que practican meditación, muchos siguen ya practicándola, o sea, llegan a la terapia, pero ellos ya practicaban meditación desde antes, otros le empiezan a practicar porque vieron que les puede beneficiar y se nota, por ejemplo, voy a hablar a lo mejor de cosas como específicas, pero con algunas personas que acompaño, que tienen déficit de atención ujú. y que batallan con la parte del control y regulación de sus impulsos, la meditación en sí es un reto impresionante porque es esta parte en donde obviamente sabemos que cuando empezamos a meditar, tengamos o no déficit de atención, luego en cuanto me siento vienen los pensamientos, ¿sí? Porque a veces creemos que meditar es dejar la mente en blanco y no es dejar la mente en blanco, es aprender a estar en el ahora. La mayoría de las meditaciones proponen centrarte en un punto focal para estar en el ahora, puede ser la respiración. Y normalmente nos vamos a cachar que ya me fui a pensar, ay, ¿qué tenía que hacer? Ay, ¿qué voy a preparar mañana de comer? ¿Tendré eso en el refrigerador? Y ya me di cuenta que me empecé a ir, ¿sí? Que mi atención ya se hizo dispersa. Así es. El simple hecho de darme cuenta de que me fui de la hora y regresar sin juicio a la hora y decir, me fui, pero regreso a la respiración. Es un acto de desarrollo de voluntad, porque pues van a seguir esos pensamientos, porque viene desde algunas posturas, dicen, el ego a tratar de que no estés meditando, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista neurológico, pues puede ser la dispersión de nuestros pensamientos que no traen un orden, pero la meditación tiene muchísimos beneficios en pacientes de todo tipo, con depresión, con ansiedad, con déficit de atención, con el mejoramiento de, de, del control de los impulsos, el poder decir, sí, ahí está el impulso, me quiero rascar la pierna, pero ahorita estoy concentrado en mi respiración y regreso a mí, pero me quiero rascar la pierna. Sí, me aguanté, me rasqué. Ok, ¿qué me dice? Todo eso nos va dando un material a nosotros Claro. en la terapia para ver qué estás aprendiendo de ti mismo con esto. Independientemente de si lo estás haciendo como una práctica espiritual o no, de autoconocimiento, de lo que sea, nos acaba dando a nivel de autocontrol. Es una herramienta poderosísima, poderosísima que yo de verdad lo alcanzo a ver con pacientes que admiro y respeto mucho por su constancia y cómo es un elemento que ayuda muchísimo en un momento en donde ahorita todo es tan rápido, las redes sociales, el WhatsApp, la comunicación es tan rápido que detenernos y hacer esta pausa es lo que decíamos la vez que comentábamos lo de Marian Rojas Estapé, que ponernos ciertos retos nos ayuda a fortalecer nuestro cerebro. Y la meditación la podemos ver así también, como una manera de autocuidado, de desarrollar nuestra voluntad, de ejercer autoconocimiento, de estar en el ahora, tiene múltiples beneficios, no solo los físicos, eh, ni solamente la parte de la regulación del control de impulsos,
sino que permean los beneficios a muchísimas áreas. Y yo no he visto a alguien que, comentando ahorita lo que dices del ejercicio, igual con la meditación, no me toca un paciente que llegue y me diga, me arrepiento de haber empezado a meditar. Y en cambio sí que me digan, me arrepiento de haber dejado ese hábito. Claro. ¿Sí? Y la verdad es que entonces vamos viendo que tiene para cada quien muchos beneficios, ¿no? Y son como innombrables, pero sí creo que esta parte que proponen muchas corrientes, por ejemplo, como el mindfulness, de esta pausa, aunque sea de 5 minutos, de sentarte a estar con tu respiración, a concentrarte en tu respiración y a que si te fuiste, sin juicio regreses, Eso. pues es como la práctica. Es que estamos, a propósito de práctica, estamos tan habituados a emitir juicios a granel de todo. Ujú, Y normalmente son juicios condenatorios. ujú. Entonces, en Oriente se dice que nuestra mente es inquieta, es como una serie de monos, de pequeños simios, de Me los changuitos imaginé perfecto. que están saltando por todos lados, se alborotan a la primera. Sin Y ton ni entonces son. tú debes observarlos y debes tomar una sana distancia. Y también debes observarte a ti mismo, tu incomodidad por estar con la espalda recta, las ganas de rascarte porque experimentaste una comezón, que te acordaste de tal cosa que te hizo sentir molesto, o estás pensando en otra que te llena de ansiedad. Ujú, Ganas distancia, ganas margen de maniobra, porque te ves a ti mismo como si fueras otro ser y de alguna manera es un sano desapego. ujú. Y es la chispa que refresca, es algo maravilloso. Insisto, no tiene por qué estar vinculado con un credo religioso, con ningún credo religioso. Ujú, La persona más antirreligiosa, que no antiespiritual, espiritualidad y religión son cosas muy distintas. La persona más antirreligiosa puede encontrar múltiples beneficios de la práctica meditativa. Y el mindfulness, que gente como John Kabat-Zinn está poniendo de moda, pues es simplemente concentrarse en el aquí y en el ahora, suspender temporalmente el juicio, ujú. ver lo que estás procesando, ver el tren de pensamientos y si es necesario que te toque la ola de ideas, de opiniones, de pensamientos, déjala que te toque, pero así como te toca, que se vaya, que Ujú. tomes una sana distancia. Y algunos, como decía Jerónimo Nadal, aprenden a ser contemplativos, en este caso meditativos en la acción. Ujú, Tú puedes meditar estando lavando platos. ujú, Y la mayoría de la gente ha meditado cuando camina, cuando da un paseo. Puedes meditar escuchando música, sobre todo ciertos tipos de música. Puedes meditar viendo una imagen, la famosa meditación yántrica, así como la meditación mántrica es repetir una frase o unos sonidos una y otra vez de manera ujú. rítmica, pues está también la meditación yántrica. Que es más bien observando una Por imagen. ejemplo, Ujú, un mandala te lleva paradójicamente en la inmanencia, encuentras la trascendencia. En el aquí y en el ahora rompes con el tiempo que agobia y que se carga y que se convierte en un lastre. Eh, Cuando camines, camina, cuando comas, come, cuando descanses, descansa, cuando trabajes, trabaja. el proceso de la presencia. Sí, eso es taoísmo y el Zen surge del encuentro del budismo con el taoísmo. Y Ujú, tú me hablaste del Zen y vuelvo a decir, la palabra Zen significa mirar. ujú. Es el mismo, la misma coincidencia, perdón, hay una coincidencia con el verbo respetar. Ah, sí. Respetar significa mirar, significa detener la mirada, significa ver realmente, ver a profundidad. Entonces, el sánscrito Dhyan, de origen al chino Shan,
y finalmente al japonés zen, pero el Wow. lexema, el semantema es mirar. Necesitamos detenernos a mirar, porque fuente de todo pecado es tener ojos y no querer ver, y tener oídos y no querer escuchar, y tener corazón y no querer amar. Pero el ruido, entendiendo por ruido no son simplemente sonidos molestos, sino todos los distractores que nos atrapan, el entorno que nos devora, las creencias que no tienen razón de ser, pero que aceptamos a pie juntillas, pues tenemos que trascender todo eso, no ser, como decía don Juan, el de Carlos Castaneda, comida para el águila, no permitir que la circunstancia nos devore, que el entorno se alimente de nosotros por nuestra falta de conciencia y por nuestra falta de sensibilidad. Entonces sí, tejiendo, lavando platos, cultivando un jardín, escuchando música. Tú puedes meditar también, Claro. cambiándole la jaula, bueno, el piso de la jaula, envolviendo con papel limpio el piso de una jaula de canarios, por ejemplo, que yo sé que ya no son tiempos para tener animales en En jaulas, jaulas. pero también eso. Yo me acuerdo a los 16 años, yo estaba muy emocionado con el karate do y todo lo japonés me atraía. Y en Estados Unidos fui al barrio japonés, en Los Ángeles, y yo quería ver algo de samuráis o de karate o de judo, aikido, jiu-jitsu. Y parte del recorrido era ver la ceremonia del té, el shanoyu. ¿Qué pérdida de tiempo? No, es ganancia de silencio, es ganancia de una visión más rica, la perspectiva, la pausa. Ves a una persona con todo su ser preparando el té. eh, 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 Esa es Presente, meditación, plenamente presente. presente. Como también ves a los calígrafos de Oriente, Ujú. con unos ideogramas bellísimos, ya sea en chino, japonés, coreano, cualquier lengua de Oriente, cómo deslizan el pincel con Ujú. pintura sobre el pergamino, sobre el papel de arroz más bien, pero lo hacen con mucho cuidado y con mucha gracia. Y la palabra gracia, que en teología significa don de Dios o regalo de los dioses, porque también hay credos politeístas, en estética significa la belleza en movimiento. ¿Y a poco no, Emily, cuando ves a una buena bailarina, Ujú. a una practicante del ballet, a un gimnasta, a un clavadista, a un ejecutante de artes marciales? Y también ves, no solamente escuchas, que claro que sobre todo hay que escuchar, a un pianista, a un Ujú. violinista, a un virtuoso de su instrumento. Los ves, aparte de escucharlos. Eso es belleza en movimiento, Sí. es gracia, es armonía, es proporción. Ver ciertas personas, la facilidad con que cocinan, con Ujú. que cortan las verduras, Sí. filetean el pescado, preparan, sirven todo, saben emplatar, saben decorar el platillo. Estoy convencido que la gastronomía también es una de las bellas artes, Ujú, ujú. y las Y puede bellas ser una artes son, meditación en movimiento. exacto, Claro, exacto, claro. sí, Completamente de acuerdo. Yo creo que cuando actualmente hay desde videos en YouTube, tutoriales en YouTube, escuelas de meditación, que quien se quiera acercar puede encontrar por dónde. Puedes ver desde sí, cuáles son los tipos que hay, cuál es lo que crees que más se puede acercar a ti. Y muchas veces decimos, es que yo no creo en algo. Entonces me ha tocado escuchar gente que dice, no creo en la meditación, no creo. Y el verdadero escéptico es el que ya lo probó y dijo, pues no me gustó y ya no creo en eso, pero si no creo sin probarlo, pues más que y escepticismo en es todo caso probó una técnica, pero hay así es, hay muchas, muchísimas. Entonces yo sí, creo que actualmente es darnos la oportunidad de saber cuál es la mejor forma para mí de estar en el presente, de poder vivir este proceso de la presencia. Para mí, por ejemplo, creo que me ha tocado a veces convivir con mamás que me dicen, qué difícil
no está reactiva con las prisas. Y lo entiendo, lo entiendo, lo vivo. Y digo, ok, ahí hay también esta parte de cómo voy a vivir mi maternidad en el proceso de la presencia, pues también la meditación me ayuda a eso. Entonces nos puede ayudar a tantas cosas, pero tener como esta parte de acercarme, de antes de hacer un prejuicio sobre la meditación, darme la oportunidad de vivirla. Hay tantos autores ahora en Occidente que la promueven, médicos que la promueven, y entonces cada uno de los que nos está escuchando puedes buscar tu tutorial, tu libro, lo que te ayude a tener el acercamiento, y entonces ya una vez que lo hayas probado, Sí. los beneficios los vamos a encontrar en la constancia. Se dice que también pues cada organismo es diferente, ¿no? Podemos empezar a hacer ejercicio al mismo tiempo y alguien desde 4 semanas nota un beneficio y alguien a lo mejor se tarda 8 semanas en sentirlo. O sea, acordarnos que tampoco es magia, porque estamos muy acostumbrados a la cultura de la inmediatez y queremos ver los resultados inmediatamente. Los resultados se van construyendo, pero son bien profundos, y de verdad te digo que me ha tocado ser testigo de pacientes o de amigos que son constantes en su práctica y que me ha tocado ir viendo su evolución de cómo en vez de estar en una mente reactiva, son más actores que reactores. O sea, eligen sus acciones, son capaces de tener este observador que decías tú, de que crea este desapego sano, de poder evaluar lo que estoy a punto de decir, que es desde una parte muy reactiva, y entonces esa parte reactiva de este cerebro reptiliano no está ya siendo la que está en el trono. ¿Sí? La meditación ayuda a poder sopesar y actuar, o dar chance a que se disuelva esa emoción del cerebro Sí, claro. reptiliano, Es ¿no? que no debemos ser reactivos. Si un perro me ladra, ¿me pongo a ladrarle al perro? Pues no, o sea, tengo que darme cuenta cuál es la circunstancia de ese ser y cuál es mi circunstancia, qué provoca esa conducta, cuál es la conducta más adecuada que puedo adoptar ante su conducta. Claro que si me ataca, pues me defiendo, pero es tan fácil engancharse con simplezas, con tonterías. Ahorita que si un perro me ladra, le ladro. Pues a lo mejor al perro no, pero yo veo, si tengo un hijo adolescente, me Ujú. convierto en el adolescente también yo, y a veces sí. Sí, Entonces la meditación es algo que me ayuda a autoobservarme, y creo yo que la práctica, eh, como cualquier cosa que lo hemos platicado en muchos momentos, en muchos episodios claro. de Psicosofía, que ya sabemos que algo nos hace bien y lo vamos a veces postergando. Sí, sí, O sí. sea, ya sé que hacer ejercicio me hace bien, que comer de cierta manera me hace bien, que ciertos hábitos me hacen bien. Y entonces el reto está en esta parte de acordarnos, algo que yo creo mucho, es en la parte de crear y elaborar metas realistas, porque es muy fácil que entonces yo vea un tutorial o vaya a un curso o vaya a un retiro y regrese y me ponga la meta y diga, voy a meditar todos los días 1 hora o media hora y de lunes a domingo porque ya vi que eso me va a traer muchos beneficios. Sí, sí, sí es cierto. Y si puedes hacer eso, todo mi respeto y admiración. Pero también es cierto que vemos otras personas que funcionamos con metas chiquitas y realistas. De manera que entonces se va a ir haciendo una constancia que es más fácil que vaya aumentando con el tiempo. Entonces yo a veces creo que vale la pena decir, bueno, sí, salí del retiro de meditación Zen, estuve 3 días enclaustrada, tenía mis sentadas de media hora y luego meditaba en mi actividad, que era Ujú. recoger con un rastrillo las hojas, y ahí tenía que seguir en la presencia, y la otra vez me sentaba. Recogía hojas, me sentaba. Ok, sí. ¿Qué pasa si ahora mi meta es meditar lunes, miércoles y viernes 5 minutos con mi alarmita puesta? ¿Sí? Alguien puede decir, no, no vas a encontrar los mismos beneficios, ¿qué te cuesta? Y cuando más prisa tienes es cuando más necesitas dedicarle más tiempo. Lo entiendo perfecto, entiendo esos fundamentos, pero también he visto que habemos personas que funcionamos mucho con metas realistas, porque entonces
David Burns, el discípulo de Aaron Beck en cognitivo conductual, decía, acuérdate que la fórmula no es, me voy a esperar a estar motivado para hacerlo. La acción es la que me va a dar motivación, voy a ir viendo y sintiendo y experimentando los beneficios y eso mismo me va a ir jalando a querer aumentar el tiempo o la duración o los días hasta que a lo mejor logres meditar todos los días, sí, pero a lo mejor te tomó llegar a eso un tiempo, o sea, si eres de los que lo pudo implementar luego, luego, qué bueno, pero me toca que a veces hay gente que dice, no, yo no puedo tener esa disciplina, pues vela creando. Exacto. O sea, se construye, no es me comparo con el que salió del curso y tiene 2 años meditando todos los días media hora. Ok, qué belleza, ¿sí? Pero también si eres de quien va a poner metas chiquitas, pero luego ya después dices, oye, ya llevo 2 meses meditando lunes, miércoles y viernes 5 minutos, ¿le subo a 10? O aumento los días, pero sigo en 5, ya llevo otros 2 meses, ¿ahora qué subo? Y lo va subiendo gradualmente, gradualmente, gradualmente. Muchas personas que meditan dicen, es que aunque fuera un minuto, pero si de verdad eres constante, y como decía yo al inicio Ujú. del, del Episodio. programa, que me encantó esta frase que leí, que dice, no hay mala meditación, la única mala meditación es la que no se hace. Entonces, si es un minuto, ese minuto es muy poderoso, es mejor que ninguno. De hecho, hay un libro que se llama El Minuto Esencial. Ah, sí, Sí, ¿y sí. qué dice? ¿Habla de Pues eso? eso, de darnos pausas de un minuto para recuperarnos, Uh-huh. como usando otra vez el feo anglicismo, resetearnos, Uh-huh, si uh-huh, lo necesitamos. uh-huh. Fíjate, y ciertamente, pues en Occidente, pues tiene un siglo que empieza a haber interés fuerte por la meditación, pero existen en Occidente desde hace mucho tiempo, no solamente en Oriente. Uh-huh. Doctores de la iglesia como Juan de la Cruz, Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, que es la misma, Ignacio de Loyola, son grandes maestros de la meditación. Ya que menciono Ignacio de Loyola, la tercera manera de orar de Ignacio de Loyola es por anélitos. ¿Qué es eso? Oración por compás. ¿Qué es eso? Sentir la oración y que vayan con el ritmo respiratorio. Y el mismo Ignacio de Loyola en otro libro dice, no te afanes por terminar la oración. Si una parte, por ejemplo, del Padre Nuestro te dice algo, detente, paladéalo, disfrútalo, regodéate en esa parte. Una frase muy de Ignacio de Loyola que los jesuitas repiten, no es el mucho saber lo que arte y satisface al ánima, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Y no nos damos tiempo de sentir, ¿eh? Estamos a las carreras siempre del vértigo, la velocidad, la competencia exacerbada. Y a veces tenemos que detenernos, como en el Principito, que al final del libro del Principito hay un señor que vende un remedio mágico para no tener que beber agua continuamente. Y se ganan tantas medidas de tiempo si se toma ese remedio mágico. Y el Principito dice, si yo tuviera ese tiempo, lo aprovecharía para caminar a mi ritmo al pozo de agua. ¿Sí? Necesitamos también detenernos, Uh-huh. disfrutar, tener ojos y querer ver, tener oídos y querer escuchar, y buscar el contacto. Claro, claro que sí. Y fíjate, existe lo que se llama jaculatoria. Gente jovencita como tú, porque tú todavía eres joven, Emilia Gracias. Sánchez Alama y tu hermano Alfredo, que también fue mi alumno, también es muy joven, pues a lo mejor ya no se acuerdan lo que es una jaculatoria. Una jaculatoria es una oración muy breve. De hecho, la gente que participa en la misa católica dice jaculatoria sin saber que son jaculatorias. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Eso es una oración muy breve. Y Esa es una eso, ejaculatoria. esa es una jaculatoria. Lo puedes decir una y otra vez y llega un momento en que se ralentiza tu organismo, se clarifica tu mirada, se aclara tu mente y tienes ganas de seguir viviendo.
Ahora, fíjate, también hay cosas que yo también creía y luego me di cuenta que no es cierto. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, ¿qué es mejor, orar o rezar? No, pues orar, por supuesto que orar. Rezar es decir palabras como perico, una y otra vez, estar repitiendo y las cosas. En cambio, orar es una relación directa con Dios. Claro que orar es muy noble para el creyente, porque no todos creen en Dios, pues orar es algo nobilísimo, pero rezar también tiene su importancia. El rosario, por ejemplo, es la repetición constante de oraciones. Y al decirlas con tu ser y entrar a cierto ritmo, logras lo que Ignacio Loyola le llama oración por compás, oración por anhelitos. Caes en una especie de trance, pero es el trance más benéfico. Ujú. Hablando de otros credos, por ejemplo, en el Islam, dentro de la corriente sufista, existen los derviches, que ellos alcanzan otra manera de conciencia superior bailando, Ujú, dando giros, los ujú, ujú. giróvagos, vagos, con así de vagancia. Como con estas danzas sagradas de Gurdjieff. Pero deja tú eso, los matachines, Ujú, Mili. Bueno, una danza mexicana como la que vemos en las calles cuando se acerca el 12 de diciembre, ujú. si la persona pone su ser en lo que está haciendo y se entrega a ese momento presente, Es una es una, meditación en es movimiento, una meditación en movimiento y es una oración oración por también. compás. Sí, Ujú, sí, sí, por supuesto. Entonces, la danza es, es, es un arte por antonomasia y también provoca que se abran los umbrales de la ujú, percepción y eleves tus niveles de conciencia y afines tu sensibilidad. Pero si no te gusta la danza o el baile, pues ujú. hay muchas prácticas. Simplemente caminar, insisto. Caminar Así llega es. un momento en que tus ondas cerebrales cambian. Ujú. Pues, y no solamente porque generes endorfinas y encefalinas o dopamina, sino el mismo ritmo la ralentización de la respiración. Bueno, aquí no es ralentización porque estás consumiendo mucho oxígeno, pero es un oxígeno que de veras te beneficia. Ujú. Es una armonía que has provocado y que te renueva. Así es, Ujú. así es. Y ahí es donde entonces vemos cómo vale la pena buscar cuál es la manera en la que tú puedes en este momento ver cuál es tu estilo de meditación y cómo te vas a beneficiar de él física, emocional, cerebral, espiritualmente y hasta religiosamente, si es el caso, Sí. que también está ese En Estados beneficio. Unidos, en los años 70, se puso de moda por influjo de los Beatles, el cuarteto de Liverpool, Ujú, la meditación trascendental de mm, Maharishi Mahesh Yogi, que ujú, no es más que repetir 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, un mantra, ujú, claro, con una actitud adecuada. Es que un mantra único, individual, singularísimo, hecho para ti. La verdad no es así. Pero ¿no? cuando se investigó los beneficios de la meditación trascendental, se encontró que era cierto, ¿eh? Ujú, Y que podías separarlo de toda la parafernalia propia del hinduismo y cualquier occidental, incluso nada religioso, podía beneficiarse de la meditación trascendental. La meditación mántrica no la inventó el Maharishi Mahesh Yogi ni su maestro Gurudev, eh, eh, es antiquísima, viene, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, mm, y te dice, si alguien quiere entrar en contacto con lo sagrado, siéntese sobre una piel. Lo de la piel es un agregado del que podemos prescindir y concentre su ser en el Om, es decir, en el mantra, y repítalo una y otra vez. Ahora predomina más lo que indebidamente se llama mindfulness, la atención plena, que no es un invento de Kabat-Zinn, ujú. ni de ninguno de estos norteamericanos médicos o neurocientíficos. Esto es antiquísimo también. De hecho,
el séptimo sendero del sendero octuple del budismo es el mindfulness. Y no es la única manera de meditar de los budistas, pero sí ayuda mucho poner tu atención, cobrar conciencia de lo que estás viviendo y suspender el juicio un ratito, no calificar y menos condenar, detenerte, procesar la vida como viene, dejar que las olas te toquen y se vayan y fluir. Eso es mindfulness, pero hay muchas maneras de meditación. Hay quien medita escuchando música o hay quien medita ni siquiera escuchando música, un metrónomo, el compás de un metrónomo. Fíjate, se comprobó, por ejemplo, que los niños llorones que estaban en las guarderías, niños huérfanos tras la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, Londres fue bombardeado por los nazis y no había suficientes enfermeras y eh, se dieron cuenta que las enfermeras, incluso las zurdas, cargaban a los niños del lado izquierdo. No se necesita mucha clarividencia, mucha inteligencia para acordarse que del lado izquierdo está el corazón. Entonces, incluso las enfermeras zurdas cargaban al bebito del lado izquierdo. Se dieron cuenta que aparte del calor humano y la oxitocina y todo esto que es tan importante, el sonido del corazón. El sonido del corazón. Y entonces pusieron metrónomos a un sonido similar al del corazón y santo remedio, la mayoría de los niños dormían plácidamente. En estado de calma. Plácidamente. Interesante. Entonces, por ejemplo, Georgi Lozano en Bulgaria, largos y adagios de música barroca, lo utiliza para lograr superaprendizaje, hipermnesia, es decir, supermemoria. Pero su método esencialmente consiste en respiración acompasada, escuchar música barroca de compás lento, y también se complementa con algo de visualización, que la visualización también es una manera de meditación. Claro. Y es lo que decías, en algunas es no veas nada y cierra los ojos, en otros elige un punto focal donde vas a dejar la vista, otros es ojo cerrado, ojo abierto. Pero bueno, me quedo yo como con la conciencia de que estoy en pañales en el tema, estoy encantada escuchándote y creo que lo poco que conozco a través sobre todo de experiencias, de ver a personas cercanas a mí sus beneficios, me es suficiente para quedarme muy convencida de que psicológicamente, emocionalmente, mentalmente y físicamente transforma al cuerpo, lo vuelve flexible, lo vuelve más apto, lo vuelve en condiciones más óptimas para enfrentar las situaciones. No es que dejes de tener problemas, pero es que estás en una situación más favorecedora para atravesar la vida. Al menos eso es lo que veo. Sí. Vuelvo con el Bhagavad Gita, que es un libro del hinduismo. Dice, entrégate al proceso, el proceso. Los resultados vendrán si te entregas al proceso y se sobreentiende buenos resultados. En la cristiandad en general dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te será dado por añadidura. Y muchas veces estamos muy enfocados al logro, a la consecución de objetivos. Más que al proceso. Más que al proceso. Y por eso, de tanto buscar, nos olvidamos de encontrar y nos la pasamos buscando. Eso que le pasa sobre todo a los varones, Mili, el zapping, que tienen un control remoto de la pantalla o del televisor y se la pasan cambiando, ya le pasa también a las mujeres, claro. Porque es tan rica la oferta, claro. Y eso es tan bueno, que ya no queremos escoger, pensamos ahí viene algo mejor, viene algo mejor y estamos así de ansiedad cambiándole. Yo me acuerdo, yo tenía unos 18 años, vino al Teatro Martínez, que estaba recién restaurado,
yo tenía veintitantos años, no, 18 años, y se presentó un conjunto francés, Arts Antigua de París, y traía un contratenor, que es la voz más aguda, la voz natural de una dama, pero con la caja de resonancia, la capacidad pulmonar torácica de un varón fuerte. ¿Cómo se llama eso? Se llaman contratenores, Contratenores. el contratenor. La mayoría de los contratenores eran castrados. Bueno, pero él no era castrado y tenía una voz hermosísima. Y luego, después de, perdón por el barbarismo, después de la performance, interactuaron con el público asistente y él decía, paradójicamente, la riqueza musical de nuestro tiempo, las posibilidades musicales de nuestra era han ido contra la música. Porque antes llegaba la murga, murga es un conjunto callejero de músicos y la gente se detenía a escuchar la música. Ahora Mili Sánchez Alama o Antonio Álvarez Mesta aprietan un botón, o es más, agarran el celular y escuchan la música que quieren de inmediato. Y escuchar, francamente, no. Apenas oímos. Apenas oímos. Y estamos pensando en la siguiente pieza cuando no estamos disfrutando la pieza presente. Y antes la música era tan única, tan singular, tan milagrosa, tan rara, tan exclusiva, que valorabas cada momento de la música. Te invitaba a estar. Y ahora tú aprietas un botón de tu estéreo, de tu equipo de sonido, y te bombardea la música, te golpea la música y golpea a los demás y generas contaminación auditiva. Pero escuchar es otra cosa. Sí. Entonces la oferta paradójicamente va en contra del aprecio de la singularidad, de ese momento único. Sí. Estamos con el zapping, ¿no? Sí. O con las redes sociales, con las historias. Sí, ahí y te está. pierdes. Y la red, en lugar de vincularte, te atrapa. Te atrapa, te apresa y hasta te asfixia. Por eso este filósofo coreano, educado en Alemania, Yul Chung Han, dicen un exceso de positividad, es decir, hay un exceso de estímulos positivos y dejamos de apreciar lo singular, lo diferente, lo único, lo otro. Sí, estoy a la espera de algo mejor. Pero una espera ansiosa, siempre a las carreras, el vértigo. Y no me quiero perder nada, ¿no? Este famoso, ahora conocido, que luego a lo mejor podríamos hacer un programa sobre ese, pues también, perdón por el término, pero el FOMO, el Fear of Missing Out, esta parte de no me quiero perder nada, ¿no? Y no me quiero perder nada, quiero estar en todo, pareciendo como si quiero estar presente, pero más bien es no puedo estar en donde estoy en mi realidad porque quiero estar en lo otro, ¿no? En lo que sigue, en lo que me ofrece o se aventura o se antoja como si fuera mejor a lo que estoy viviendo. Y lo quiero guardar, lo quiero atesorar, lo quiero acumular, como la gente que está viviendo una experiencia única y se la pasa tomando fotos o videos. Que dice que va a ver después y nunca se da tiempo de apreciar las fotos y siempre está tomando fotos y fotos y fotos y fotos en lugar de vivir el momento único. Y de capturarlo con todo nuestro ser. Pues sí. En vez de con el celular. Así es. Híjole, pues ahí me llevo yo también mis propias tareas y mis propios retos. Bueno, pues ya cumplimos la hora. Sí, es el episodio número 13 de Psicosofía. El número de la mala suerte o de la buena suerte, dice Mili Sánchez Alama. Entonces, pues esto para un servidor con una compañía tan grata y con un tema tan importante y sobre todo destinado a personas como ustedes, pues fue una práctica meditativa. Sí, coincido. Nutrimos nuestro ser. Sí. Tuvimos nuestra pausa. Nuestra pausa. La chispa que refresca. Parece encantó, comercial de Coca-Cola. Sí. Bueno. Pues muchísimas gracias y acuérdense que nos pueden sugerir temas que se les antoje, que les apetezca que platiquemos
y encantados de la vida de tomarlos en cuenta. Encantados, metidos en el canto, atrapados en la música, en el mensaje. Bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¿Ya? Ah.